La transición española fue un proceso lleno de luces y sombras. Durante los primeros años, tras la muerte de Franco, hubo aún mucho miedo e incertidumbre. Fue solo a partir de finales de 1978, tras la aprobación de la Constitución, cuando de verdad en este país se empezó a respirar y a vivir en libertad. Es justo a partir de ese momento cuando, por el Salmo, surge con ímpetu en la capital de España un movimiento juvenil genuinamente rompedor y moderno que con el tiempo fue conocido como La Movida. Testigo de excepción de ese mare magnum musical, estético y artístico, fue un hombre discreto que, armado con una sencilla cámara fotográfica, se dedicaba a retratar de forma convulsiva a toda esa galería de personajes que pululaban por la bullente noche madrileña de finales de los 70 y principios de los 80, disfrutando de una libertad hasta entonces cercenada. Jóvenes rebeldes, puede que sin causa, que por una parte pretendían destacar su singularidad y heterodoxia frente a los modelos sociales convencionales y por otra, quizá paradójicamente, satisfacer la atávica necesidad de pertenencia a un grupo, en este caso las tribus urbanas. Hola, soy Miguel Trillo, fotógrafo, nacido en Jimena de la Frontera, la provincia de Cádiz, en 1953. Luego me fui a vivir a Málaga, pero terminé asentado en Madrid. Y aquí es donde he desarrollado la obra que presentamos. Miguel Trillo, ¿tú cómo empezaste a hacer fotografías? Empecé en el 74, pero yo creo que un poco así a creérmelo en el 75, cuando vine a Madrid. ¿Y qué es lo que más te interesa de este mundo, aparte del aspecto visual? En un principio fue por intuición, tal vez intuición estética. Ahora, casi 4 años vista, me he dado cuenta que es el mundo que ha creado fanzines, que ha creado sellos independientes, que ha creado una infraestructura para esa estética plantearla con otros circuitos. Pues para mí la fotografía es una reescritura de la realidad. Es como poner el ojo boca arriba. En estos últimos años he dirigido ese ojo hacia ciertas personas y alrededores, centrándome sobre todo en la parte más utilizada del cuerpo, la cara. Mi mérito está en elegir esa gente y luego, una vez que las he elegido, lo que me interesa es el encuadre, el gesto de ellos, su forma de ser. Lo que tal vez no me interesa es la psicología, si no hago retrato psicológico. Pues ha dado en esta década pues un fenómeno que yo diría nuevo, ¿no? Que es como la toma de las calles y la toma de los grandes espectáculos relacionados con el joven. Miguel Trillo es un personaje sui generis dentro del mundo de la fotografía española. Fotógrafo amateur en el mejor sentido de la palabra. Un hombre que amaba y ama con pasión la fotografía, aunque esta no ha sido su fuente principal de ingresos para ganarse la vida, ya que su trabajo oficial era profesor de Instituto de Lengua y Literatura, oficio que ejerció durante 35 años, primero en Madrid y finalmente en Barcelona. Miguel Trillo es un autor con un volumen de obra ingente que al cabo de los años ha sido justamente valorado a nivel mediático y artístico con importantes muestras antológicas, premios y exposiciones. Y esta dedicación tan intensa a este tipo de cosas y a este mundo, no creo yo que te dé mucho dinero. Nadie estamos aquí en todo esto para sacar dinero, estamos para divertirnos. El concepto de fotógrafo profesional o fotógrafo amateur, fotógrafo aficionado, para mí es extraño, porque yo soy un fotógrafo autor que he creado una obra por medio de imágenes y me he ganado la vida, en cambio, pues hablando de escritores, hablando de la lengua, hablando de la gramática. En realidad son dos lenguajes. La exposición del Círculo de Bellas Artes de Madrid, titulada Miguel Trillo, la primera movida, está encuadrada dentro de la multitud de eventos fotográficos que ofrece cada verano el Festival Foto España, que esta temporada lleva a cabo sus actividades más tarde de lo habitual, habida cuenta de la peculiar situación que estamos viviendo por mor del coronavirus. La mayor parte del material expuesto en la Sala Goya del Círculo proviene de los fondos del Archivo La Fuente, una institución con sede en Cantabria que alberga gran cantidad de obras artísticas y fondos documentales sobre arte moderno y contemporáneo internacional, especialmente español y latinoamericano. Entre sus fondos fotográficos se encuentran los ejemplares impresos en fotocopias y las hojas de maquetación originales de 3 fanzines míticos elaborados por Miguel Trillo en los años de la movida: Rococó, Callejones y Avenidas y Madrid, las calles del ritmo. La exposición del Círculo muestra los 2 primeros,
Rococó y Callejones y Avenidas, elaborados artesanalmente en su día por el propio autor e impresos mediante simples fotocopias, como era habitual en los fanzines ochenteros. Un fanzine es una publicación artesanal porque se hacen copias, pero muy pocas, y en vez de utilizar imprenta, se utiliza tecnología barata. En mi caso era fotocopias en blanco y negro. Fotocopias en blanco y negro rústicas de la época, porque no había aún fotografía láser, no tenía pie de imprenta, no tenía depósito legal, así que el fanzine era una cosa, vamos a decir, alegal. En esta exposición titulada La primera movida, aquí en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, se presentan dos de mis tres publicaciones de los años 80. Rococó, que fue mi primer fanzine, que es del año 80 al 84. En el 85 me inicio, con una cámara medio formato, inicio Callejones y Avenidas, que fue un fanzine ya se puede decir que es casi como un álbum fotográfico. Madrid, las calles del ritmo es un libro de artista ya, se puede decir, en cuanto que hay unas pretensiones de contenido y de finalidad. Trata de mis retratos en color desde el 80 al 89, por lo tanto creo que es como mi Capilla Sixtina de los años 80. La movida arranca por una circunstancia cultural, que es que en Europa ha habido una ruptura generacional muy grande con la New Wave, bueno, tanto en Europa como en Estados Unidos, y todos estos grupos que aparecen, desde Sex Pistols, Ramones, Blondie, Police, significan una ruptura con todo la época 60-70, vamos a decir, ¿no? O mitad de los 70. Aquí en España llega tarde porque, claro, en el 75 todavía hay dictadura. Entonces, empieza en el 78, diciembre del 78, la Constitución, en el 79 ya se puede disfrutar de ciertas libertades, que fueron con cuentagotas, fueron poco a poco, y en el 80 ya hay una sensación absoluta de perder ese miedo. ¿Y qué ocurre? Que la fotografía se convierte en un vehículo. Es la libertad española que vivió contemporáneamente de la misma manera que se estaba viviendo la New Wave. Por lo tanto, fue para mí, que yo había vivido los 70, pues fue como una bocanada de aire fresco. Y yo me eché a la calle diciendo, hay que recogerlo, ¿no? En realidad, las personas que yo fotografiaba estaban deseando ser fotografiadas. Es decir, que es una generación que hedonista, muy, bueno, como son toda la gente joven, vamos a decir narcisista. Y ese narciso que hay por allí suelto, pues necesita un foco y que absorba, ¿no? Que absorba esa vida y esa estética. En estas vitrinas se encuentran las páginas originales del fanzine Rococó. Están ordenadas cronológicamente, entonces en el número 0, que lo saqué en plan experimental, a ver si funcionaba o no, lo llamé especial Movidas 1980, porque en realidad estaba agrupada toda la nueva ola. Pero en el número 1 ya me centré en los mods, en número 2 en los punkis, en número 3 modernos, siniestros, tecnos, era una mezcla, pero muy homogénea. Y el cuarto, los rockers y los teddy boys. Y por último, el número 5, que en realidad es el sexto fanzine, los heavies. Rococó es un raro ejemplar de fanzine de autor, algo inusual en un formato habitualmente de autoría colectiva y anónima y factura más bien tosca. En Rococó, el diseño gráfico era tan importante como las propias fotos. El número de los mods, que utilicé estas líneas en blanco y negro. En el de los punkis, pues utilicé el imperdible, además de las letras estas de letra set, desordenadas, como la portada del disco de los Sex Pistols. Y en el de los modernos utilicé una tipografía del Dimo, que el Dimo se ha convertido casi en como un icono de los años 80, y también muchas plantillas de letra set. Y en realidad el número de los modernos es como el más trabajado porque cada página es un planteamiento distinto. En el de los heavies, pues utilicé las muñequeras como simbología. Y también utilicé como una imprenta manual que compré, pequeñita, estas para niños. A diferencia de las vitrinas, que están los originales, que se publicaron
aquí están los inéditos. Los inéditos, ¿por qué? Pues porque nunca los añadí. ¿Y en qué se nota también en la exposición que son inéditos? Y también en el libro que ha publicado la fábrica, porque no tienen pie de foto. Después que se han expuesto, yo voy a poner un encarte en el que aparezcan los pies de foto, porque para mí es muy importante que se sepa que todo este material inédito, afortunadamente estoy vivo todavía y puedo identificar la fecha, la sala y quiénes son. Esta es la maqueta de un fanzine que nunca llegó a salir, pero sí lo hice, y esta es su maqueta. Y están los originales fotográficos. Lo titulé Callejones y Avenidas, porque en realidad ya no están agrupadas por estéticas urbanas, sino está todo mezclado. Y es un fanzine que me lo planteé como desde el punto de vista ya fotográfico. Estos retratos son como más tranquilos, pero hay una mirada, hay una luz, hay y sobre todo un detalle, una calidad que ahora, aquí viéndose en las vitrinas, pues sorprende, ¿no? Lo que ocurre es que Callejones y Avenidas nunca salió. Y aquí en esta exposición estamos viendo por primera vez un material que se quedó inédito. Estamos ya en el año 88. Me planteo que qué hacer con mis fotos en color cuando mi última exposición había sido en el 83. Entonces yo digo, pues convertirlo en otro fanzine. Eso traía un problema, de que las fotocopias en color eran caras. Entonces me planteé, más que ya hacer un fanzine, hacer un libro de artista, que había mercado en la galería de arte. Este libro, se puede decir, utilicé tornillos en vez de grapas, utilicé en vez de cartulina de portada, pues caucho, y unas páginas muy elaboradas. Aquí tenemos páginas originales de Madrid, las calles del ritmo, que están muy bien protegidas. Que el positivado son cibacrón. Sí, el cibacrón ha desaparecido. Era diapositiva positivada directamente sobre papel metálico. Soy un fotógrafo de una única temática. Lo que ocurre es que he ido cambiando, porque en realidad los 80 pues fueron una sola década. En cambio, yo seguí en los 90 haciendo unos proyectos muy interesantes para mí, ¿no? Como souvenirs o luego geografía moderna. Souvenir lo convertí en tiras de postales y geografía moderna en sellos de correos. Y en el siglo XXI he tenido el gran proyecto que expuse en Tabacalera en Madrid en el 2014, que lo llamé Costa Este, Costa Oeste, que fue mezclar tribus urbanas y religiones. Y veo que la cultura urbana, aquella que era un monopolio del mundo occidental, se está dando en países comunistas, en países islamistas, y lógicamente voy a las fuentes. La movida fue quizá el primer movimiento sociocultural que se produjo en España en el pasado siglo XX, sin censura ni cortapisas, justo al mismo tiempo que se producía en el resto del mundo, llegando a estar incluso en vanguardia a nivel europeo. Al contrario de lo que había ocurrido habitualmente durante todo el régimen franquista, en el que los movimientos artísticos y culturales modernos o no llegaban o llegaban tarde y mal. Con la movida es el único movimiento cultural español del siglo XX, y fíjate si digo una cosa exagerada, que es conocida fuera de España. Dentro de España, la movida ha quedado como unos mitificándola y otros odiándola. La España que por fin deja la dictadura del franquismo después de 40 años y ha quedado ese mundo multicolor como icono. Muchas veces comparo el underground con los cactus. El cactus nace en un terreno pedregoso, difícil, pero en cambio da lugar a unas flores maravillosas, que
que posiblemente, bueno, posiblemente no, las flores de los cactus duran poquísimo. Esta vida también dura muy poco. Es tremendo cómo el joven va a una velocidad que termina estrellado, pues no lo sé si estrellado, pero ha quedado este reflejo del meteorito. Para mí es la luz de un meteorito de una ciudad que vivió los 80 de una manera que posiblemente no ha vuelto a darse.